Jesús perdona siempre. Cuando Jesús se relaciona con el hombre, especialmente con los necesitados y pecadores, siente una profunda misericordia. Aldo Moro era amigo de Pablo VI. Cuando las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo, Pablo VI se ofreció como rehén para que liberasen a su amigo, pero Aldo fue asesinado. Las 4 hijas de Aldo fueron a la cárcel en las Navidades siguientes a llevar unos regalos y perdonar a los asesinos de su padre. Ante la pregunta de los periodistas qué es lo que hacían con este gesto, una de ellas respondió: lo hemos aprendido de Jesús. Jesús dio la vida por todos, inclusive por sus enemigos. En él tenían cabida todos los seres humanos, en especial los más despreciados. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, y no pedía sacrificios, sino misericordia. Mt 9,13. Jesús practicaba y enseñaba a otros a practicar la lección más difícil, pasar haciendo el bien y perdonar, y a Pedro le manda que perdone siempre. Mt 18,21. La reconciliación perfecta la hizo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos. 1 Tm 2,5. Él murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. 2 Cor 5,14-21. Cristo nos ha reconciliado con Dios por medio de la cruz, destruyendo en sí mismo la enemistad. Por él tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Ef 2,14-18. Jesús excusa y perdona a sus enemigos, y así se lo pide al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. LC 23,34. Hasta ese punto llegó el perdón de Jesús. Jesús no se dejó vencer por el mal, sino que venció al mal con el bien. RM 12,21. Dice San Juan Crisóstomo: en las guerras se considera vencido al que cae. Pero entre nosotros la victoria consiste en eso mismo. Nunca vencemos cuando nos portamos mal, sino cuando soportamos el mal con paciencia. La victoria más bella consiste en vencer con nuestra paciencia a los que nos hacen daño. Jesús no fue enviado por su Padre como juez, sino como Salvador. Ya en 3,17, Él nos revela que Dios es un Padre que tiene su gozo en perdonar. LC 15, y cuya voluntad es que nada se pierda. Mt 18,12. Jesús no solo anuncia este perdón, sino que además lo ejerce y testimonia con sus obras, que dispone de este poder reservado a Dios. MC 2, 5-11. Jesús nos manda a amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen. LC 6, 27-35. Al perdonar ponemos la medida del perdón, pues con la medida que midamos se nos medirá. LC 6,36-38. Jesús tenía entrañas de misericordia, y sus seguidores, al mismo tiempo que se sienten atraídos por él, tienen que comprender que la misericordia es la única realidad que puede resumir e iluminar decisivamente todos los demás aspectos del mensaje cristiano. B. Bro. Cuando Jesús se relaciona con el ser humano, especialmente con los necesitados y pecadores, siente profundamente la misericordia. Los evangelios nos hablan de distintos momentos en que se le conmovieron las entrañas, como ante el féretro del joven muerto en Naín o ante los ciegos de Jericó. La misma expresión es utilizada por él en el relato de la parábola del buen samaritano y del hijo pródigo. Jesús sentía compasión cuando veía a las multitudes vejadas y abatidas, como ovejas sin pastor. Mt 9,36. Cuando veía a los ciegos, a los paralíticos y a los sordomudos que de todas partes acudían a él. Mt 14,14. Cuando se daba cuenta de que las personas que le habían seguido durante días estaban fatigadas y hambrientas. MC 8,2. Hay parábolas en las que habla del perdón. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en su casa y se sentó a la mesa. Una mujer,
que era pecadora en la ciudad, cuando supo que estaba a la mesa en casa del fariseo, llevó un vaso de alabastro lleno de perfume y comenzó a bañarlos con lágrimas y a limpiarlos con sus cabellos. Le cubrió de besos los pies y se los ungió con el perfume. Como esta mujer amó mucho, se le perdonaron todos sus pecados. LC 7,36-47. La parábola del deudor inexorable inculca con fuerza esta verdad, MT 18,23-35, en la que insiste Cristo, MT 6,4, y que nos impide olvidar haciéndonosla repetir cada día en el Padre Nuestro. Jesús presenta la misericordia fraterna como una buena disposición previa al perdón de Dios. Es necesario perdonar para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras culpas. MC 11,25. El perdón fraterno aparece aquí como condición esencial previa para obtener el perdón de Dios. Lucas va mucho más lejos, parece dar por supuesto que cuando pedimos perdón al Señor hemos perdonado previamente a todos. Así decimos al Padre que perdone nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. LC 11,4. Realmente somos nosotros los que al perdonar ponemos la medida del perdón, pues con la misma medida que midamos, se nos medirá. LC 6,36-38. Y hay que usar una buena medida para excusar los pecados de cada día, esos que van carcomiendo toda clase de amor. Este muere, a menudo, por las continuas desatenciones, olvidos, genio, egoísmo. San Pablo presenta el perdón como una consecuencia del perdón divino e invita a perdonar, Col 3,13, a ser benignos y misericordiosos, EF 4,32, y a que la puesta del sol no sorprenda en el enojo, EF 4,26. Pedro pone como norma de conducta el no devolver mal por mal ni insulto por insulto, antes, al contrario, manda bendecir y amar siempre, 1 P 3,8-9. La reconciliación depende de cada persona, cada uno es libre para aceptarla o rehusarla, MC 4,1-9, pero la reconciliación es, sobre todo, obra de Dios, Él es el que realiza su obra. Ensalza a los humildes y rebaja a los soberbios, LC 1,52-53. Quien perdona deja las ofensas atrás, apunta hacia nuevos horizontes, soslaya lo sucedido y propone una nueva relación al ofensor. Es fácil decir perdóname porque fallé o porque te ofendí, mas sin embargo no realizar la acción de perdonar no resulta nada fácil, es más bien un reto que implica dolor, renuncia, olvido y aceptación. El perdón es un regalo que damos al que nos ha herido, es un regalo que como tesoro al que nos surge de lo más profundo del corazón. Usualmente resulta muy difícil encontrar corazones dadivosos de perdón, porque para perdonar se requiere tener un corazón muy unido al Señor y a su misericordia, porque solo con su ayuda se puede entender lo que significa este gesto misericordioso y sanador. Los corazones millonarios en perdón son aquellos que han recibido enormes cantidades de perdones y generosamente pasan a otros lo que ellos mismos gozosa y dolorosamente han experimentado. Porque solo el que ha sido perdonado puede entender lo que significa perdonar. Es por esta razón que cuando alguien nos ofende y regresa para pedirnos el regalo del perdón, debemos ver en nuestro interior y preguntarnos, ¿cuántas veces he ofendido y roto el corazón y la confianza de los otros? ¿Cuántas veces he recibido el aceite del perdón de mis hermanos? Y solo así podremos entender que no somos tan inocentes y que también nosotros hemos caído y hemos sido bendecidos muchas veces con esta gracia. El perdón recibido nos llena de gozo porque nos restituye los lazos de unidad con el ser amado. Al mismo tiempo nos llena de profundo dolor el contemplar las heridas que hemos causado al ser querido, y también nos entristece el constatar nuestras debilidades y fracasos. Porque el que ofende, rompe los lazos de amor y amistad, destruye la confianza y hace sufrir a su hermano en lo más profundo. Mas sin embargo,
considero que en muchos de los casos, quien resulta más herido no es el ofendido, sino el que ofende, porque después de haber dañado con las palabras o los gestos, su corazón sangra de tristeza y de dolor. Con esto, el que perdona es quien sana el corazón del que se arrepiente y le concede la comunión con Dios y con él mismo. Jesús es quien nos ha mostrado con su ejemplo que siempre hay que perdonar. Toda su vida pública es un perdonar continuo. Perdonó a Pedro que le niega, a los que injustamente lo condenan a muerte, perdona a los que le crucifican en la cruz. LC 23:34. Jesús es el perdón de Dios nuestro Padre. Él es el camino. Ya en 14:6, Él es el camino de retorno a casa. Solo con su ayuda podemos realizar este acto del perdón. Aunque tengo que decir que perdonar es doloroso y difícil, claro que es así, realizar las acciones de Jesús no es cosa sencilla. El camino del perdón es doloroso porque es largo, significa recobrar la confianza en aquel que la rompió con la traición. Al mismo tiempo es doloroso porque tiene montañas rocosas que parecen inaccesibles, como el orgullo y el rencor. Es doloroso porque tiene muchas desviaciones inciertas, porque nos hace perder la confianza en nosotros mismos y nos hace perder la autoestima, y porque deja cicatrices permanentes en nuestra memoria. El acto misericordioso del perdón sana las heridas profundas del cuerpo de Cristo, del que todos somos parte insustituible. A través del perdón Dios participamos en esta obra maravillosa de salvación del mundo. Ahora bien, tenemos que tener algo bien claro: perdonar es una acción de amor muy grande, porque requiere humildad y amor por el que nos hiere, y no puede ser realizada con nuestras solas fuerzas humanas. Jesús fue acusado de blasfemia cuando se atrevió a ofrecer perdón porque se consideraba una prerrogativa de Dios mismo. Solo la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace capaces de ser eco de ese perdón que no conoce límites, tamaños o medidas. Jesús perdona igual a Zaqueo, Magdalena, Mateo, Pedro, a los soldados que lo flagelan, etc., porque su esencia divina es amor, y el amor divino es redentor, es sanación, es perdón. Por ende, siempre y en todo momento debemos de pedir a Dios la gracia de tener un corazón misericordioso, que esté abierto al perdón y a la sanación del corazón de aquellos que nos ofenden, y ofrecer junto con él vencer el orgullo y el resentimiento, transformando estos sentimientos en amor por él y por el prójimo. De igual manera, pidamos a la Madre que nos concede poder adquirir esta gracia, así como ella lo hizo. Fue capaz incluso de rogar por aquellos que estaban crucificando a su Hijo, crucificando su mismo corazón, haciendo suyas las palabras de Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.